Hola a todos, muchas gracias por estar viendo este programa que queremos sea un informativo y educativo sobre lo que es banca de desarrollo, sobre lo que no es banca de desarrollo, sobre lo que ha logrado, sobre la historia y sobre el futuro, en qué puede constituirse o debe constituirse para seguir impulsando el emprendedurismo a los pequeños y medianos que tienen ideas buenas de producción, que tienen una organización financiera que pueda proveer algún tipo de datos para darle seguridad a la inversión que Banca de Desarrollo hace y que pueda también tener alguna garantía, algún aval, aunque sea una parte pequeña o una parte de la operación del préstamo, ¿verdad? Entonces, Banca de Desarrollo, evidentemente, además de prestar plata, tiene otras cosas muy interesantes hoy y que puede llegar a convertirse aún más, como por ejemplo apoyo del INA teórico, porque ha costado plasmarlo, apoyo de Infocop, en teoría apoyo de los bancos del Estado a través de fondeo, y también tiene 4 posibilidades de captación de fondos, que es la que presta, ¿verdad? La plata de Banca de Desarrollo no es un fondo, un presupuesto que se gasta, sino es un fondo que es básicamente plata de los ahorrantes, plata pública, dinero de todos, que hay que invertirlo con mucho cuidado para que genere el desarrollo y que sea segura su recuperación. Y en ese ámbito le agradecemos mucho a don Jorge Vargas Cuyelo hoy que nos visita. Él, además de director del Estado de la Nación y tener grandes títulos académicos, todos conocemos, ha hecho un trabajo de investigación, y lo voy a decir investigación, pero realmente es algo que la ley manda, que es una evaluación cada 4 años, no hemos corrido 4, creo que son 4 o 5, sobre lo que ha sido el proceso de Banca de Desarrollo, que tiene muchos años, ¿verdad?, desde su creación. Y entonces él tiene una perspectiva histórica muy interesante y como el que conoce la historia sabe para dónde vamos, ¿verdad? Y el que no la conoce está condenado a repetir los errores, pues le pedimos a Jorge que nos cuente un poco de dónde viene la plata y por qué se crió y para qué, y ahora conversamos a dónde queremos que vaya en sus evaluaciones de varios periodos, creo que son 8 años o 12 que lleva ya. A don Jorge, si nos cuenta un poquito. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Más bien, vean, Banca de Desarrollo se crea por ley de la República a finales de la primera década de este siglo, 2008, 2009, y fue creado con el propósito de promover la inclusión financiera y productiva de un sector empresarial y de emprendedores que no le estaban llegando a los bancos. O sea, que llegaban a los bancos y los bateaban. ¿Por qué? Porque no tenían las garantías, no tenía la hipoteca, no podían. Entonces, el Congreso crea Banca de Desarrollo como ese sistema que va a permitir llegarle a esa parte del parque empresarial de Costa Rica que no la estaba viendo con el sistema financiero tradicional. Ahora, pero el infierno está lleno de buenas intenciones. Hay que decir que la ley original tenía muchos defectos, que realmente son de esas leyes que lindas intenciones, que lindas exposiciones de motivos, pero cuando usted va a ver con qué puede trabajar, el sistema de Banca de Desarrollo estaba muy maneado. Pero es que es la primera vez que se hace algo así en Costa Rica, ¿verdad? Totalmente. Tenía algo bueno, y es que en vez de crear una nueva institución, un nuevo banco, lo que le dijo, vea, vamos a crear un sistema. ¿Qué quiere decir un sistema? Usted va a trabajar con las distintas instituciones, las va a articular, les va a permitir, con su plata, ellas van a poder hacer cosas que hoy no están haciendo. Entonces, este concepto de sistema, en vez de crear un nuevo banco que se suma a lo que ya está, le dijo, no, usted va a tener que trabajar. Esa fue la parte buena. La parte mala es que el fondeo que la ley le dio
al sistema de banca de desarrollo era como para decirle, como cuando uno lo invitan a ver comer helados, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a comer helados, pues no usted. O sea, la plata estaba ahí, pero la naturaleza de esa plata era, mucha de ella prácticamente así imposible invertirla a ese mercado que la ley decía que era el que había que llegar. ¿Por qué era imposible? Porque era mucho, digamos, mucho esa plata era, o la columna vertebral era préstamos en dólares, que venían específicamente de lo que se llamaba el impuesto que se creó cuando se abrieron el monopolio de las cuentas bancarias. En el año 95 se le dije a los bancos privados, ok, ustedes van a poder recibir depósitos de público, pero una parte la va a tener que usted reservar para que pueda ser utilizada por parte, para fines de desarrollo. Eso fue como un trueque legal que se hizo, sí, ¿no? Eso fue en el 95. No dejo abrir cuentas, pero me dedico una parte para esto. Pero claro, esa plata dice, qué lindo, la vamos a invertir. Bueno, pero ya no es tan fácil, porque es para en dólares y no es plata para gastar. Es que usted, como es plata del público, tiene que finalmente, si el banco privado la pide, la tiene que devolver. Pues entonces, sigue siendo plata del banco, ¿verdad? Sigue siendo plata, legalmente plata del banco, y ahí es lo que dice que tener muy cuidado. Pero eso fue, digamos, la columna vertebral de lo que se creó. Y después había otros fondos que se consolidaron, pero digamos, lo que permitía, por decirlo así, al sistema de banca de desarrollo, una idea muy interesante, un mandato para llegarle a los que no le estamos llegando, con un concepto de sistema, pero a la hora, que es decir, bueno, ¿y dónde está, perdón el francés, el camay para hacer eso? La plata no estaba, el tipo de plata no es lo que se necesitaba. Y además había una serie de atribuciones del Consejo Rector, de la Secretaría Técnica, que tampoco estaban bien definidos. Entonces, los primeros años, Álvaro, cuando se crea la banca de desarrollo, se quedó trabada. O sea, que ¿cómo hacemos para implementar una ley que sí, nos crea una misión? O sea, casi no pudo colocar plata. Sí, inclusión financiera, bien. Incluso la organización costó mucho. Ya. Yo creo que la selección del equipo no era el más adecuado. ¿Está hablando de qué año? Estoy hablando de 2010, 2011, cuando se viene y le hace la primera evaluación. La primera evaluación viene y dice que una cosa que hace la ley original muy interesante es crear un mecanismo de evaluación. Y esto es muy importante porque las políticas públicas en Costa Rica rara vez tienen un mecanismo de evaluación. Entonces, por ley dice, vamos a evaluar. Y entonces corresponde hacer la primera evaluación. Y cuando la primera evaluación se hace en 2010, 2011, lo que encontramos es casi como que gente sentada con un texto legal, y de ahí nada se movía, ¿verdad? Yo creo que eso generó obviamente también mala prensa. Y malas opiniones de los políticos, ¿verdad? Bueno, y a raíz de eso se modificó la ley. Eso fue muy importante, porque entonces esta primera evaluación, que básicamente lo que se hizo es decir, bueno, vamos a crearlo como ¿a dónde estamos? El punto de salida, y dice, vea, ustedes deberían resolver A, B o C temas. Y se le puso mucha atención en la creación del equipo técnico. Vean, lo que hay ahí no alcanza en la configuración del equipo técnico. Afortunadamente se tomó en serio eso, y hacia el 2013, 2014 se crea ya una capacidad gerencial que no existía años atrás, con una línea clara de una serie de cambios al Congreso, y el Congreso en el 2014, 2015 aprueba una serie de reformas de la ley que ahí sí un poco despejan la cancha y le dan las herramientas básicas. Y ese cambio que hubo entre 2011 y 2014 del equipo gerencial fue gracias a que, asumo yo, porque yo no estaba aquí hubo una voluntad política y un entendimiento de lo que se quería hacer, no un ataque al sistema, sino construyamos algo, imagino, ¿no? Sin duda, yo creo que ahí hay un acto de madurez política, porque lo más fácil cuando uno dice esto no está funcionando, y botémoslo a la basura. Exacto, cerrémoslo. Pero yo creo que en esa época los ministros del Consejo Rector entendieron que había una oportunidad y que se podía construir sobre esa oportunidad, que no la estábamos aprovechando, pero que había potencial, que si nos poníamos de acuerdo, si ellos se ponían de acuerdo en varias cosas, primero a nivel gerencial, realmente dotar de capacidades técnicas y de conducción un equipo que supiera cómo hacer, pero además de impulsar ante el Congreso, y un Congreso que no era nada fácil. O sea, Congreso que desde esa época estaba agarrado por todo, hasta por el Buenos Días. Pero ellos dijeron, mire,
vamos a hacer negociaciones políticas. El nuevo gobierno también, que inauguró en esa época, entendió que también mejor no inventar el mundo. Y entonces se hacen varias reformas que son importantes. Son reformas que aclaran la cancha en términos de los fondos de banca de desarrollo, traen nuevos fondos que establecen mandatos más claros en la parte de dirección y constitución de la rectoría del sistema, y que le da también una serie de mandatos operativos a la Secretaría Técnica, que no lo tenía antes. Entonces yo creo que si usted me dice, es curioso, es de las políticas públicas que se crean, pero si usted me dice, ¿cuándo despega? Para mí despega 2013, 2014, y en realidad en la segunda mitad de la década del 2010 es cuando Banca de Desarrollo, yo digo, empieza a operar como política pública. Bueno, lo que usted me ha descrito son 3 pilares, me parece a mí, que para poder hacer esos cambios y que ha permitido, que ahora usted nos va a contar, el éxito en la colocación de fondos a partir de 2014 a la fecha. Uno es la despolitización del Consejo Rector, aunque hayan ministros, pero con entendimiento de agenda país, ¿verdad? El otro es la conformación, que permitió también la parte política, de un equipo técnico muy bueno, porque sin ese equipo técnico pues no hay reputación, y sin reputación no hay cambios de ley, ¿verdad? Entonces eso permitió tener confianza, ¿verdad? Y el tercero sin duda es que también haya gente en el Consejo Rector que además de ministros sepa de banca. Y entonces eso también es una ventaja, me parece a mí, de la ley, y evidentemente personas como la Comisión Evaluadora, que le ha dado guías cuatrinales, si se quiere. Entonces esos a la dirección del sistema de banca de desarrollo. Esos 3 pilares, ¿verdad? Como que crean un caldo de cultivo importante, una conjunción importante para que pueda avanzar esto, ¿verdad? Yo diría que sí, porque vea, toda política... Y vale decir, sin una de esas se nos cae el correcto, banco, toda ¿verdad? pensémosla política como un organismo vivo. Sí. Y requiere espacio para poder respirar, ¿verdad? Para poder crecer, incluso para poder equivocarse en cierto grado, siempre que la equivocación no sea muy grave, porque hay un proceso de experimentación. Pero sobre todo, toda política pública requiere de cierta mirada estratégica más allá del día a día, de hacia dónde queremos que vaya. Y a mí me parece que a Banca de Desarrollo el país por dicha no tuvo la impaciencia de liquidarla a las primeras de cambio. Es decir, no funcionan los 2 años, bueno, tirémoslo a la basura. Por dicha no hicimos eso. ¿Por qué por dicha no hicimos eso? Porque hoy en día la política pública más robusta que tiene el país para poder llegarle a los sectores y territorios que no se le llega de otra manera desde el punto de vista del sistema financiero. Ahora cuéntenos qué pasó después de 2014, la parte de política pública, cosas que ustedes han encontrado en la Comisión Evaluadora. Mire, cuando nosotros, en primer lugar, a usted le pueden dar los mandatos y las grandes directrices, pero si no hay alguien que tenga el cerebro y las manos, eso no camina. Nosotros vimos entre el 2000... Perdón, y visión de largo plazo. Correcto, también, totalmente. Pero digamos, ahí el Consejo Rector tiene una responsabilidad importante porque, por una parte, crea líneas de trabajo, implementa esa visión de la ley, pero por otra parte, un Consejo Rector tiene que entender que no es un metagerente. O sea, no puede meterse en el micromanagement. Ah, claro. Y eso es muy importante, y a veces eso cuesta mucho, porque a la gente a veces en cargos políticos les interesa hasta ver a qué hora se sirve el café y que fulano es tal porque no le da el préstamo a fulano es tal. Y digamos, para mí hay una especie de autocontención. O sea, el Consejo Rector, que es la instancia máxima del sistema de banca de desarrollo, es el que tiene el poder es el que tiene el gran timón. Pero precisamente porque tiene un timón, a mi juicio, una cosa que entendió por mucho tiempo es que tiene que tener cierta autocontención, precisamente porque tiene poder. Claro. Hay que usarlo para lo que sirve y no gastarlo en la pecata minucia de decir, mira, contratarme a fulano de tal, darle un crédito a esto. O sea, hay esa autocontención, y ahí es donde le entra y le da espacio a un equipo gerencial que es el que tiene que garantizarle a ese Consejo Rector
que si el Consejo Rector dijo, ahora vamos a mover a Banca de Desarrollo de A y B, bueno, este es el responsable de asegurar que se mueve y tiene que tomar las decisiones. Pero yo no voy a moverlo, ahí son ellos. Sí. Yo le voy a decir dónde quiero que vaya, nada más. Correcto, porque mire, en el Consejo Rector, y Álvaro, usted es parte hoy en día, usted llega unas horas. Sí. ¿Ah? Y O sea, usted son 3 horas, tal vez 4 cada 15 días. Correcto. Es imposible. Por más que uno le mandan la literatura para leer cartas, pero uno viene a tirar grandes líneas y guías generales, pero si se pone a microadministrar se pierde el tiempo. Correcto. Y deja de ver lo importante. Además. Así es, y ahí es donde entra el equipo gerencial, y lo que nosotros vimos entre sobre todo 2014 y 2020 fue la construcción ahora sí de un equipo gerencial, y cuando yo digo eso no solo personas, sino sistemas operativos, políticas, la especificación de políticas, por ejemplo, acreditación de los agentes, unas políticas para y criterios para la acreditación de los actores que iban a participar en el sistema de banca de desarrollo, nuevas políticas para la innovación, para el emprendedurismo, sistemas para monitorear y valorar lo que está ocurriendo. Porque Banca de Desarrollo, y ahí conecto con una cosa que dije al inicio, es una política pública muy particular, funciona como sistema, y es un sistema que básicamente tiene la cabeza, el sistema de banca del Consejo Rector que dice para dónde va, el equipo gerencial de Banca de Desarrollo que es el que asegura que se cumpla en eso, pero es como una araña. Una araña tiene la parte central, pero tiene un montón de patas. Banca de Desarrollo, la gente a veces no entiende que no es aquí que se crean los créditos. Los créditos se dan por medio de una red de bancos, cooperativas, públicos y privados, bancos, financieras incluso. Y además hay otros actores, y esa es la parte bien interesante que tiene Banca de Desarrollo, que no solo es una banca puramente tradicional, sino que tiene una serie de servicios de apoyo empresarial, capacitación, desarrollo de sistemas, incubación de empresas, y para eso, por ejemplo, Banca de Desarrollo ha tenido que entrar en tratos con universidades, con incubadoras, con agentes totalmente distintos. Bueno, el sistema de avales que no existe en Costa Rica, Infocop creo que tiene un pequeñito. Lo tuvo así. Pero nada más, Costa Rica es el único que tiene un sistema de avales, además de ese, funcionando fuertemente y que tiene un potencial muy grande en el país, es Banca de Desarrollo. Pero el sistema de avales también tiene que ser cuidado porque, y ahí le pido un comentario suyo, porque la gente tiende, una crítica que se ha hecho a Banca de Desarrollo es que ni es banca ni es desarrollo, ¿verdad? y por otro lado, porque la gente piensa que yo voy y me prestan sin intereses o no lo tengo que pagar sin requisitos y sin garantías. Correcto. Y eso es plata de la gente, ¿verdad? Mire, ahí viene un punto importante. Costa Rica, el problema de Banca de Desarrollo, como para ponerlo así, hoy en día no es que no coloca, sino que el fondeo que la ley previó para Banca de Desarrollo se agotó. Se agotó, sí. Y aquí si queremos escalar este experimento de política pública que tiene cosas muy interesantes, vamos a tener que buscar nuevos fondos. Eso dicho por una parte. Pero por otra parte hay que entender que Banca de Desarrollo es política de desarrollo productivo, no es asistencia social. Para asistencia social el Estado costarricense tiene otras instituciones. Ni es banca de consumo, ¿verdad? No, para Exacto. eso. Si usted quiere tarjetas de crédito, ahí se las tira un montón de bancos. Sí. Incluso hasta Walmart. Sí. Pero esto no es ni una institución de asistencia social, que para eso el Estado costarricense tiene para llegar a esas poblaciones, y tampoco es banca de consumo. Esto es una banca que tiene que resolver el problema más complicado del sistema financiero, que es una gran debilidad, que es cómo llegarle al productor. El pequeño y mediano. Vea, si yo voy hoy día, y lo pongo si yo voy como Jorge Vargas y digo, vea, quiero un carro, se me tiran encima. Si yo dice, mire, Jorge Vargas, quiero una tarjeta de crédito, se me tiran encima. Si como Jorge Vargas le digo, vea, es que yo quiero plata para un emprendimiento, me dicen así, tráigame el ADN de su abuelita, y ya lo friega. O sea, un mismo individuo. Entonces, Costa Rica ha resuelto el tema de la bancarización de tarjetas de créditos, bancarización para que la gente pueda hacer pagos, el consumo personal. Pero cuando llegamos a dar oportunidades al productor, ahí patinamos y muy feo, ¿verdad? Y el productor pequeño y grande, porque... Bueno, y grande y pequeño. Vea, el sistema financiero nacional, usted seguro tiene los números,
creo que ese 55% de todo el sistema financiero nacional está dedicado a préstamos de consumo. Correcto. Casas, tarjetas de crédito, vehículos. Y el 45% producción. O sea, gastamos más de lo que producimos. Eso no es sostenible. Debería, sí. Y entonces nos quejamos de que no hay empleo, ¿verdad? Sí, entonces, esto ayuda mucho y sobre todo el pequeño, pero... Sí, yo diría, entonces, ¿qué es lo interesante de Banca de Desarrollo? Y ahí es donde uno tiene que decir, tener esa apreciación estratégica de lo que uno tiene y de lo que uno quiere, ¿verdad? Y ahí y lo que uno tiene es una política pública que tiene un mandato de inclusión financiera y productiva de los sectores empresariales que el sistema financiero tradicional no le llega, pero al mismo tiempo crea para eso no una nueva institución, sino que le manda al Consejo Rector y a la Secretaría de Banca de Desarrollo a trabajar con lo que hay, a agarrar esas fichas de ajedrez y acomodarlo de cierta manera para que por medio de ellos se le pueda llegar a lo que esa misma gente no le estaba llegando antes. Es una política muy interesante, porque si no la tuviera, pasa lo que usted decía y que yo mencionaba, el sistema financiero va para lo que es más rentable, ni tontos que fueran. Usted hoy un crédito personal es mucho más seguro, claro, y más rentable que financiar un emprendimiento que quién sabe, ¿verdad? Para que terminemos esta entrevista, hombre, pues esperamos hacer otra pronto, que usted diría que Banca de Desarrollo es un diamante en bruto, es un diamante que puede darle mucho al país, ¿verdad? Una fuente de producción, más bien una fuente de riqueza potencial. Y en la otra entrevista le voy a pedir que conversemos sobre qué sigue, ¿verdad? Y cómo lo ve usted aquí a 5 años, siempre y cuando no se le debilite. Y aquí es importante pensar también que muchas veces la gente le cuesta, no es que ha hecho Banca de Desarrollo, ¿dónde estaría el país si no tuviéramos Banca de Desarrollo, verdad? Entonces, si me puede concluir con esto, por favor, ¿qué piensa que es hoy Banca de Desarrollo? En pocas frases, ¿qué potencial tiene? Y la próxima hablamos de lo que sigue. De manera muy sucinta, a mí me parece que Banca de Desarrollo es una política pública innovadora que trata un nicho que es muy singular a ella, que si no existiera tendríamos un vacío, nadie trataría ese tema. Que es la gente de menos ingresos del país, ¿verdad? También. Entre otras cosas, y menos educación también, a veces. Hay que trabajar no con la multinacional, sí, claro, que tiene, que uno le presta, no sabe cómo es la cosa, sino hay un elemento de riesgo aquí. Entonces, Banca de Desarrollo para mí es esa política pública innovadora que hace un valor agregado porque tiene un mandato muy específico que no tienen otras instituciones del sector público, que lo hizo de manera muy innovadora, no crear una nueva institución, sino aproveche las capacidades que están instaladas, y que además ha probado ya a lo largo de más de una década que tuvo capacidad de aprender, corregir, adaptar, crecer. Y en este momento yo diría que Banca de Desarrollo está en un punto de inflexión. Ajá. Ya tiene la madurez suficiente para empezar a volar a niveles mucho más altos y más largos de lo que hoy en día vuela. Pero en este momento el problema principal ya no es un problema gerencial, no es un problema operativo, es un problema de fondeo, ¿verdad? Número uno. Y el otro riesgo es el riesgo político. Claro. ¿Verdad? Y en el sentido de que andan por ahí todo suerte de visiones que creen que Banca de Desarrollo es como el bolsillo que uno tiene para pagar el diario que uno necesita, que es, digamos, un barril sin fondo, que es para asistencia social. Y sobre todo, yo no sé por qué, habiendo estado ya en varias comisiones de evaluación, está esa especie como que en Banca de Desarrollo no se hacen cosas, ¿verdad? Que son como esos porfiados que uno dice, ¿pero dónde sale? Y por más que uno rebata, alguien le vuelve a decir, pues ¿qué Banca de Desarrollo no hace? Yo creo que sé por qué. Vea, en la campaña política reciente, todos los candidatos, sin excepción, ofrecieron arreglar los problemas del país vía Banca de Desarrollo. Y eso creó una gran expectativa
más allá de la realidad, porque no conocían, ¿verdad? Que se está traduciendo ahora en una presión política para que actúe cuando hay mucha acción. La plata está calladamente colocada en decenas de miles de pequeños emprendimientos, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos en la próxima conversar sobre ese tema del futuro y sobre todo, usted que tiene tanta experiencia internacional, ¿es algo inédito en América o esto es una cosa que ya como Agencia Nacional de Desarrollo funciona? Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias.